Ah, muchachos, qué tema tan berraco ese de filosofía que vamos a hacer, ¿ah? Terrible, Yo no sé qué hacer en ese Ay, video, no no tengo tan- ni idea. ¡Hola! ¡Hola! Muchachos, ya he encontrado la solución para el video de No, filosofía. ¿qué solución? ¿Cuál solución? Ah, pues yo le tengo la última. ¿Cuál es la última? Hagamos un juego filosófico. ¿Cómo así? Ay, sí. Ay, el pico de la botella, échate para acá. Una botella, ah, pues. Ajá. Pues No, está bien. pues. Se queda como termina. Ay, Dios mío. Bueno, hágale. Bueno, pues. Dale, pues. Se fue. Suéltala. Bueno, hágase A la pregunta. Haga la pregunta, ¿qué le haga la pregunta a la nena? Bueno, ¿qué entiendes por filosofía latinoamericana? Lo único que sé de eso fue que ellos también buscaban era identidad, que fue su mayor problema, porque algunos decían que se enfocaban más en la política y en lo social. Ah, viene la respuesta a la elaboración, ¿no? Claro. Bueno, vuelve y se va. Se tocó. Hágala, mío. Bueno, ¿qué puedes tú anexarle a lo que ella dijo? Pues, igual como ella lo dijo, quiero que buscar en la filosofía latinoamericana la identidad, o sea, que estudiaran su propia filosofía los latinoamericanos, porque, o sea, que eran unas filosofías que venían de otras partes, por ejemplo, como de Europa, a meterlas acá. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cogieron parte de esa filosofía, pero ¿qué? Las basaron en la filosofía latinoamericana, o sea, que quedaron como filosofía de acá de Latinoamérica, ¿sí me entienden? Entonces, por eso fue que quedó eso. Entonces ellos, al buscar la identidad, al recopilar información de otros países, la reunieron y hacían echar una filosofía que es la latinoamericana. Dale de Muy nuevo, bien. pues. Dale. Suéltala. Bueno, toca hacerte la pregunta. ¿Y cuál pregunta se Tú qué, aparte de lo que he dicho ella, de lo que he dicho yo, ¿qué otra cosa vas a opinar? O sea, ¿qué tienes para decir? Pues se dice que la filosofía latinoamericana va a recopilar de otras culturas, de otros países. Nunca teníamos como una filosofía original, sino que buscábamos de otra parte. Y toda esta quedó recopilada en una sola, como tú lo habías dicho más antes. Bacano, dale, pues. Señorita, le tocó. Le Dale, tocó, Brian, hace le la pregunta. tocó. Hágale la pregunta usted, a ella. Yo se la hago entonces. ¿Qué puedes agregar, aparte de lo que ellos han dicho, otra cosa sobre algún personaje, alguna crisis, algo? Bueno, pues podría agregar en la cristiana que hubo crisis. Bueno, actualmente en la parte política, los políticos siempre han querido superar que todo queda privatizado en culturas, que solamente se tenga en cuenta las culturas de otros países, como ustedes anteriormente lo han dicho. Que sí, entonces lo más original sería que nosotros creáramos nuestra cultura de acuerdo a los que nos enseñaron nuestros anteriores, por ejemplo los indígenas. Entonces hubo una crisis en la filosofía que fue eso, no tener la libertad de identidad con nosotros mismos. Mira, compañero, así como dice ella, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tú sabes que cuando llegaban acá los negros a Colombia, o no llegamos a Colombia, llegamos a América, ¿qué fue lo que pasó? Que ellos traían una cultura de ellos, propia de Europa, ¿sí me entiendes? O sea, de allá, de África. ¿Y qué pasó? Al ellos mezclarse con nosotros, fue creando la misma filosofía, ¿sí me entiendes? O sea, se fueron mezclando y al mezclarse entonces ya eso es normal, el baile, la danza, el folclore, la vaina bacana, ¿sí me entiendes? Acá, ¿por qué? Porque eso fue algo que se fue mezclando y es nuestra propia filosofía. Bueno, ¿y qué? ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas o qué? Bueno, yo les voy a hablar de un personaje muy importante en la filosofía latinoamericana. Este personaje es Leopoldo Cid. Este personaje nació en 1912 y murió en el 2004. Fue una persona que vivió 92 años. La filosofía de Leopoldo Cid fue una filosofía que buscó rescatar a Latinoamérica del estado de marginación y dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Latinoamérica tenía que buscar su propia ideología, no tenía que basarse en las ideas de Europa,
ya que es lo que ha estado haciendo durante mucho tiempo. Leopoldo sí pone un ejemplo muy importante, que es por qué hacer un árbol con las culturas colocándole ramitas de otras culturas. ¿Por qué mejor no hacemos un árbol colocándole ramitas de la propia cultura de nosotros? ¿Qué quiere decir esto? Latinoamérica puede crear su propia cultura, puede crear su propia filosofía, tiene cosas muy importantes para hacerlo y no tiene por qué depender de las ideas de otros. ¿Por qué? Porque la cultura de Europa no es lo que todos debemos seguir. Debemos crear nuestra propia cultura, ya que tenemos muchas cosas importantes y muchos recursos para hacerlo. Bueno, Ya. ¿tú qué piensas que sucedió en América al saber que debería como buscar una filosofía propia de la tierra y no una filosofía adoptada? O sea, si me entiendes, o sea, que fuera de allá, sino una propia de acá. ¿Qué pienso yo? Bueno, yo pienso que es muy importante, ya que, o sea, es para cada persona un orgullo saber que lo que tiene es propio y no lo está tomando prestado de otro lado, ya. O sea, para mí es muy importante eso, saber que la filosofía que tenemos es de nosotros, no es prestada de algún lado. Sí, porque, o sea, yo pienso que de pronto todos los países tenían, los continentes tenían filosofías diferentes o filosofías de ellas propias. ¿Por qué América, que estaba aquí, que era un continente también, no podía tener su propia filosofía, ¿cierto? Entonces, Claro. yo pienso que al ellos al ver esto, entonces buscan su propia filosofía, la desarrollan y la aceptan, porque es una filosofía bien aceptada acá en Colombia, como esa la latinoamericana. Claro, como te decía, esto fue lo que buscó Leopoldo Cid durante mucho tiempo. Por eso es que se dice que su filosofía era basada en rescatar a Latinoamérica del estado de dependencia. Cuando dice dependencia no se refiere a otra cosa, sino a que los latinoamericanos optaban mucho a tomar prestadas las ideologías de ellos y no se basaban en armar su propia cultura dependiendo a lo propio, a lo que ellos tenían. Y mira que para eso hubo una crisis muy importante, que fue lo económico. ¿Por qué? Porque no tenían lo suficiente dinero como para subsistir, ¿sí me entiendes? Para custodiar tanta filosofía que tenían que buscar en base. En ese entonces no había dinero. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? O sea, prácticamente se fue votando de poquito a poquito, porque ellos no llegaron y ¡pum!, agarraron toda la filosofía de una. No, hicieron ellos de poquito a poquito, porque si se lo cogían todo, no tenían dinero para eso. Entonces fue una filosofía luchada, pero a la final sí lo supieron hacer. Pero también, o sea, en lo económico, ellos, como tú decías, que como no anteriormente no habían dinero, se intercambiaba con lo poco que tenían. Por ejemplo, que un poco de arroz se cambiaba por algo que se necesitaba por importante por ahora. También podría ser de intercambio de animales con cosas de Incluso hasta de textiles, casas. hasta de casas también podría ser Bueno, pero yo quería hacerle una aclaración. En cuanto a la filosofía latinoamericana, o sea, no se basa tanto en lo económico ni en eso, sino en formar la cultura. O sea, formar cosas importantes, cosas históricas que se fueran creando poco a poco. O sea, que Latinoamérica tuviera como un símbolo que lo representara. Pero que fueran propias. O sea, Es que te que estoy fueran diciendo, propias de aquí de sí. Latinoamérica. Fueran O sea, que fueran sucesos como algo que representara a Latinoamérica, pero que hiciera parte de Latinoamérica, no que cogieran algo de otro lado, lo O sea, modificaran. lo que quiere decir, y eso fue la liberación de la idea, o sea, la liberación de ideas. De Eso. ideas que estaban plasmadas acá, pero que necesitaban ser reveladas al mundo, pues. Y uno de los países más influyentes acá en Latinoamérica, o sea, en nosotros, Colombia, fue España. Fue en la época en la que comenzó a surgir nuestro pueblo con una filosofía diferente, porque los españoles traían sus costumbres y sus tradiciones y nos las dieron a conocer a nosotros.
De ahí comenzamos a hacer una serie de recopilaciones, como ya lo decían ustedes, mis compañeros, de esta filosofía. Eso era un anexo para lo que Bueno. tratamos de explicar. Bueno, muchachos, fue muy importante este juego. Como vieron, intercambiamos ideas y aprendimos mucho más. Cada aprendió del otro y No, muy y lo más Sí. importante, ¿sabes ¿Ya qué? queda guardado? Lo más importante, ¿sabes qué fue? Que pudimos aclarar este dilema que teníamos, cómo podríamos explicar un tema tan sencillo, que a lo último salió, supuestamente para nosotros era complicado, pero salió siendo sencillo. claro. Exactamente, sí. Fue un placer Fue buena idea haber Sí. jugado y compartir buenas ideas. Listo, ya. Ahora va. Serio, güey. No, corta esta vaina. Listo. Dale, Otra dale. detrás de cada. Otra Ya no vas a vez. comenzar a grabar. Pero si él me dijo. Sí, Y no soy yo el que llego.